Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Donde te encuentras, recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellos del signo de Géminis, cariño, corazón. Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Tenga mucho cuidado con las estafas. Por los comentarios de YouTube, no estoy entregando ningún tipo de dato personal. Solamente en la descripción de cada video hay un correo. A través de ese correo, si te interesa lo que es una lectura personal, te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones. Richard, siempre repites lo mismo. Claro, cariño, porque siempre luego me escriben diciendo que yo estoy enviando lo que es una oferta por los comentarios y encima cobran más que yo. Por eso que tengo que repetir para que la gente entienda. Muy bien, vamos a ver, mi querido Géminis, que Dios y el universo me ayude. Recuerda que las lecturas bonus son más espirituales. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo. Empezamos, corazón. Muy bien, Géminis. La imagen que yo he visto, Géminis, sinceramente era preciosa, pero he tenido esa sensación como que tú tienes miedo. ¿Te ha pasado alguna vez en la cual tú de repente ves una película de un acantilado, un precipicio, y el paisaje es hermoso, pero tan solo imaginar que tú estás ahí, me dice Richard, seguro que me da algo? Porque la imagen que yo he visto, cariño, es como si hubieran montañas, picos, pero abajo hay como un abismo. Y he tenido esa sensación que tú tienes miedo. Hay algo que te está causando temor. Es como que inclusive, mi querido Géminis, tienes insomnio, no duermes bien por esta situación. Puede ser un problema personal, puede ser salud, puede ser algo espiritual también que me dice Richard. Tengo esa sensación de miedo. ¿Por qué me pasa esto? Esto puede ser por muchos factores, cariño. A lo mejor algo que está relacionado con tu infancia, a lo mejor de repente tu intuición te está diciendo algo, pero tienes que mantenerte sereno, serena. No llames a la mala energía a que tú pienses que te va a pasar algo. Porque siento, mi querido Géminis, que inclusive te cuesta dormir. Estás como muy nervioso, muy nerviosa por algo. Pero con esa imagen que yo he visto que es precioso, es como que recuerda que las montañas, los cerros sólidos, piedra sólida, en los sueños representa a Dios. Es como que te dice, aquí estoy. Todo va a estar bien. No tienes por qué tener miedo. No dudes de tu capacidad. Tienes que creer en ti, Géminis. Eso es lo que te dice. Tienes que creer en ti. Que tienes prácticamente lo que es un mundo de oportunidades, de opciones, que todo va a ir bien, aunque tú en este momento te sientas que estás al borde de un precipicio, pero tienes que confiar en ti. Vamos a ver signos, que Dios y el universo me ayude, que Dios me sale un
Leo, ha saltado la carta. Otra vez Leo, Escorpio, cierras con Tauro o Virgo. Tú solamente toma lo que es tuyo. Iniciales Géminis. Vamos a ver, Géminis, 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 cariño, ¿qué está pasando contigo? ¿Por qué ese nerviosismo? La letra D, la letra U, la letra X, la letra M o W, la letra R, la letra H y la letra D, cariño. Vamos a ver. Una carta guía, carta consejo. Luego yo voy a canalizar para ver qué es lo que tú tienes miedo. Lo que me entregue el cuenco de cuarzo, cariño, ¿vale? Vamos a ver. Alguien siempre te toca por aquí, detrás de la cabeza. Alguien siempre te toca, Géminis. Me sale la carta del colgado. Siento, mi querido Géminis, que lo que a ti te está pasando son tus propias dudas. Porque la carta de colgado, en otro mazo, aunque aquí no lo veas bien, el personaje está colgado boca abajo, como si fuera una cruz, pero solo está atado de un tobillo. Solamente. La otra pierna está detrás, sus dos brazos están detrás. Es como que en estos momentos, quizás, Géminis, tus nervios te están traicionando o tú crees de repente que no vas a poder resolver una situación o que las cosas no van a cambiar lo que es a tu favor. Cuando la carta te está diciendo, Dios está contigo, tú eres una persona fuerte, poderoso, poderosa, vas a salir de esta. Deja a un lado tus miedos, tus dudas, tus inseguridades. Vas a salir de esta, te dice Géminis. Y la carta de colgado, cariño, también representa la parte espiritual. A veces, mi querido Géminis, te guste o no te guste, a veces Dios nos da lo que es un sacudón para que te acuerdes de Él. A veces cuando las cosas no van tan bien, simplemente no nos acordamos de Dios. Entonces puede ser que Dios dice, mira, hijito, hijita, te voy a dar lo que es una lección para que te acuerdes de mí, Géminis. Porque la carta de colgado también es un contacto con la parte espiritual, porque te preguntas, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué tengo tanta mala suerte? ¿Por qué esta persona no me habla? ¿Por qué estoy enfermo? ¿Por qué de repente me han robado? Porque, cariño, quiere Dios que tú te acuerdes de Él. No solamente cuando tengas un problema, sino también cuando las cosas te van bien, mi querido Géminis. Vamos a continuar, vamos a ver, cariño, qué me dicen el tarot del anillo. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude. Vamos a ver, Géminis. Tenemos lo que es la carta del paje de pentáculos. Siento, Géminis, que se te quiere entregar un regalo. Pero siento que esto es a través de los sueños. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, aquí este personaje que representa como si fuera... ¿Tú has visto la película de Frozen? ¿Vale? La actriz. Entonces nos hablan de la fantasía, de los sueños, mi querido Géminis. Siento como que te quieren entregar un mensaje o están intentando entregarte lo que es un mensaje a través de los sueños. A lo mejor me dice Richard, pero lamentablemente yo no me acuerdo lo que es sueño. Papelito y lapicero. Ni bien te levantas, haz un esfuerzo y apunta lo que sea. Y al día siguiente tu cabeza se va a reactivar. Vamos a continuar. Vamos a ver qué te quiere decir las cartas de las manifestaciones. Que Dios y el universo me ayude. Luego voy a ver por qué tú tienes miedo. ¿Por qué tienes ese temor? Escucha. Dice,
Para un día estupendo, llena tu mañana de gratitud. Haz lo que yo y da pasos de agradecimiento mientras caminas desde tu cama hacia el baño o la cocina. Dando las gracias a cada paso, estás expresando tu agradecimiento por todo lo que tienes, por todas las personas que amas y por toda la bondad que te espera hoy. Es muy curioso. ¿Qué te había dicho Géminis? A veces Dios nos da lo que es un sacudón, porque puede ser que tú en estos momentos, por X motivos, pues simplemente te acuerdas poco de Dios. Entonces, te da lo que es lecciones de vida, cariño. Y también este mensaje, mi querido Géminis, si tú me dices, Richard, yo no creo en Dios, se respeta, todo es libre albedrío. Si tú me dices, Richard, yo solamente creo lo que es en las energías, en el universo. Si tú te levantas con buena vibra, con buena energía y tú dices, hoy va a ser lo que es un día maravilloso, hoy voy a comunicarme con esta persona, hoy voy a ser feliz, hoy en mi trabajo va a ser perfecto. Tenlo por seguro, cariño, que el universo te bendice, te entrega cosas maravillosas. Pero si tú te levantas y dices, qué pereza, otro día más de trabajo, tengo mucha tensión, no comes bien, te vas renegando, ni te arreglas, Géminis, entonces el universo está viendo que hay carencias y que a ti te gusta vivir de esa manera. Si tú no eres feliz en una situación, Géminis, tienes que hacer cambios. No te quedes estancado o estancada, porque al final, cariño, al final la única persona que se hace daño eres tú. Esa mala energía, esa mala vibra, el no vivir bien, al final te pasa factura ¿con qué? Con las enfermedades. Recuerda que el estrés es la madre de todas las enfermedades. Hagas lo que hagas, hazlo bien y hazlo con amor. No lo hagas renegando, dudando, gritando, maldiciendo, no. Porque entonces, cariño, tu mundo se bloquea. Géminis. Como consejo. Vamos a ver, corazón, qué más me quieren decir. El tarot del anillo. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis. Otra vez, la carta del 3 de Pentáculos. Si te das cuenta, esta carta representa también como si fuera la carta del paje de Pentáculos. Aquí tú estás dentro de una iglesia o un convento. Una de sus manos hay energía y en la otra mano, no sé si se logra ver, está tomando lo que es la Biblia, Géminis. Entonces, ¿qué me quiere decir con esto? Muchos de ustedes están pidiendo el gran milagro. Muchos de vosotros están pidiendo a Dios que por favor te escuche. Muchos de vosotros necesitas que alguien te ayude, que alguien te comprenda, mi querido Géminis. Y siento, mi querido Géminis, que la fe mueve montañas. Ellos te están escuchando. Te dicen, si tú en este momento estás lo que es en oración y me dice Richard, yo pido, pero no se cumple. Eso es estrés, eso es ansiedad. Recuerda que el universo piensa que a ti te gusta el drama, te gusta sufrir. Hazlo con fe. Todo llegará a lo que es a tiempo divino, mi querido Géminis. Lo que tenga que pasar, pasará, pero hazlo con fe. No estés contando los minutos, los segundos, o que no te coma la ansiedad, el estrés. Porque eso es tu peor enemigo, el estrés. Eres muy nervioso, muy nerviosa, cariño. Trata de estar tranquilo, tranquila, mi querido Géminis, que muy pronto va a llegar esa respuesta, ese contacto o ese milagro que tú tanto estás buscando. Pero trata de estar tranquilo, tranquila. Estás con los nervios alborotados. Vamos a ver. La carta de la Reina de Pentáculos. Es como que también me dan a entender, cariño, que tú eres una persona
que eres muy trabajador, muy trabajadora, eres una persona que está luchando por tener lo que es una estabilidad. Puede ser que eres una persona triunfadora, triunfador en el negocio, en el trabajo, en los estudios, perdón. Pero siento como que tú me dices, Richard, me siento incompleto, me siento incompleta. Es como que no termina de llenarte algo. Te sientes incompleto, incompleta, Géminis. A pesar que eres una persona que está llegando lejos. Cariño, Géminis, corazón. Es importante que tú te ames. Es importante el amor propio. Porque si tú de repente estás intentando subsanar esa tristeza, esa soledad, con tus logros, con tus triunfos, por más que lo tengas todo, vas a continuar igual. Tienes que trabajar con tu interior, con tu persona, Géminis. El problema no es que tú no tengas el trabajo ideal, el problema no es que tú no tengas la salud perfecta, o que a lo mejor de repente no tengas la casa o la pareja perfecta. El problema es que tú tienes que sanar por dentro. Si tú no sanas por dentro, Géminis, por más que llegue un hombre perfecto, una mujer perfecta, o tú tengas el trabajo ideal, vas a continuar con esa sensación de insatisfacción, de miedo, de soledad. Porque esta carta, cariño, si te das cuenta, lo tiene todo, pero todo su ambiente es de color negro, y es como que estuviera esperando a alguien o a algo, Géminis. Es como que estás inconforme con lo que tú tienes, pero es porque hay algo que tienes que sanar dentro. Yo te recomiendo, cariño, vive tu presente, vive tu momento con la simplicidad de la vida. Papá Dios nos ha dado lo que es la vida, que es el regalo más preciado que puede ver. Aunque no tengamos el coche del año, aunque no tengamos la casa bonita, o no tengas de repente al hombre perfecto, cariño, la mujer perfecta, siéntete feliz porque tienes vida. Vida, Géminis. El regalo más preciado y que no tiene precio es la vida, Géminis. La vida no tiene precio, porque si no tienes vida se te acaban tus problemas. Entonces no tiene precio. Ni la persona más rica del mundo, ni el papa, ni el magnate, ni aquellos que dirigen lo que es el hilo del mundo, no tienen la vida comprada. Todos vamos a terminar en el mismo lugar. Entonces, siéntete feliz. Gracias Dios, gracias universo, gracias papá, gracias ángeles, arcángeles, gracias madre porque tengo vida. Aunque tu mundo sea un caos, aunque hayas pasado peores momentos, estás aquí. El día que no estés aquí, ya está, cariño. A lo mejor vuelvas otra vez, ni te vas a acordar de tu vida pasada, o pasas a la parte espiritual. Se acaban los problemas. Entonces disfruta, Géminis. Disfruta y deja de tener miedo, deja de tener dudas. A lo mejor vamos a suponer que tú me dices, Richard, lo que pasa es que yo ya tengo lo que es 70 años, 80 años, 90 años y siento que ya se me acaba el tiempo. Entonces vive. Vive, Géminis, vive como si fuera el último momento de tu vida, ríete, gózate, haz bromas, haz chistes, si quieres de repente ponerte yo que sé tacones, ponte tacones, si quieres salir de repente vestido como una niñata, como un niñato, hazlo, hazlo, cariño, no te limites, no te bloquees por el qué dirán, hazlo, es lo que te dice Géminis, tienes que vivir. Vamos a ver, cariño, ¿por qué tú tienes esa sensación de miedo? Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis. Muy bien.
Hay una imagen que me ha impactado mucho. Es como que tú quieres cruzar lo que es una barrera, pero hay algo que simplemente no te deja avanzar. Siento, mi querido Géminis, que muchos de vosotros posiblemente te faltó la protección de uno de tus progenitores o quizás de los dos. Y es como que muchas veces tú pedías a ellos que no se fueran, que vuelvan, Géminis. O en algún momento te has preguntado por qué no sabes nada de ellos, por qué de repente ellos simplemente se desentendieron de ti. Es muy curioso porque es como que inclusive has tenido que asumir a tu temprana edad lo que es el papel de madre, de padre, porque muchos de ustedes se quedaron solos, solas. Y quizá de repente me dice Richard, he tenido que sacrificar muchas cosas en mi vida para poder sacar adelante lo que es a mi familia, porque no tenía de otra, porque es el destino que me tocó. Y es como que en algún momento tú dices, ¿por qué? ¿Por qué desde muy pequeño, desde muy pequeña me ha tocado pasar por todo esto? ¿Por qué no he podido tener lo que es una vida como los demás? Disfrutar quizás de tu inocencia, tu juventud, tu niñez. Y a veces cuando tú miras atrás, cuando tú recuerdas, es como que hay un dolor que no puedes soltar, que no puedes dejar. Has intentado por todos los medios quizás olvidar esa etapa de tu vida, pero no puedes. Te cuesta. Es algo que a lo mejor te gustaría a veces gritar a los cuatro vientos, o quizá de repente que tu entorno te entienda por qué tu carácter, por qué tomaste esa decisión también. Porque siento que muchos de vosotros quizás también está reflejado con tu vida actual, con tu familia. A lo mejor te separaste también de tu pareja y quizás tus hijos como que siempre toman esto como una mala decisión o te juzgan cuando todo lo que tú has hecho lo has hecho por ellos, Géminis. Siento, mi querido Géminis, que tú es como que quisieras abrazar a una persona y decir, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué actuaste como que yo no existía? ¿Por qué te portaste así conmigo? ¿Por qué fuiste tan cruel conmigo? Seas hombre, sea mujer. ¿O por qué fuiste tan cruel con, quizás de repente, yo qué sé, con tus padres, con tu madre? Hay como un reclamo en tu interior. Hay algo que tú quieres reclamar, quieres gritar. Y esto, mi querido Géminis, es algo que tú tienes que cerrar ese ciclo. Porque si tú no cierras, es una energía negativa que te consume. Es una energía que no te ayuda a avanzar. Es un bloqueo en tu vida, Géminis. Es importante, mi querido Géminis, que lo hagas si a lo mejor tienes hijos por ellos. Tú has escuchado la frase que dice, los pecados de los padres lo pagan los hijos. Y esto también está escrito en la Biblia. El pecado de nuestros progenitores, por decirlo así, Adán y Eva, tenemos que bautizarnos para poder sacar ese pecado capital que tenemos para ser perdonados. Y de repente dirás, pero yo qué culpa tengo. Pero es esto. Así funcionan las cosas. Así funcionan las energías. No vaya a ser, Géminis, que en base a tu tristeza,
a tu resentimiento, la cual te entiendo. Quizás tus progenitores o una persona muy especial que tú amas mucho tenga que pagar esto. Por eso te digo que es importante que tú cierres este ciclo. Perdones, sueltes. No lo hagas por ellos, hazlo por ti, hazlo por tu futuro, hazlo por tu familia. No has tenido lo que es una infancia muy buena o una juventud muy buena, pero ahora tienes el control de tu vida, puedes hacer que las cosas cambien, puedes hacer que todo sea diferente, puedes hacer que tu mundo sea especial. No desaproveches cada minuto, cada segundo, cada hora, cada día, cada mes en esta tierra. Sácalo el jugo, pero de una manera positiva para que tú seas feliz. Vive cada momento como si fuera el último. Disfruta. Porque, mi querido Géminis, la vida no lo tenemos comprada. Entonces, ¿a qué estás esperando para soltar, para perdonar, para darte lo que es una oportunidad? ¿Por qué te aferras también a una energía, a una persona que quizás en estos momentos no te valora como tú quieres? Tienes que soltar. No puedes estar al costado de una persona que te complica la vida. Y eso no es ser egoísta, eso es ley de supervivencia y eso es pensar en ti, el autoestima. A lo mejor hay una persona que va y viene en tu vida, que se pone en contacto contigo, están bien lo que es una temporada y luego simplemente desconecta. Entonces, mi querido Géminis, al final sigues atrapado o atrapada con esa energía. No puedes avanzar. Y eso es paz mental. Yo te recomiendo que tú bloquees a esta persona. O simplemente rompe todo tipo de contacto por tu paz mental. Porque si no, cariño, esta persona te vuelve lo que es inseguro, insegura. Y al final, como estás inseguro, insegura, a lo mejor aparece una persona oportunista y se aprovecha de tu debilidad y al final terminas más destruido, destruida. Por eso también es muy importante darse lo que es un tiempo y tomar decisiones de una forma positiva, pero que sea beneficioso para ustedes. Porque siento que ahí están tus temores, tus inseguridades, tus dudas. Vamos a ver. Algunos de ustedes están lidiando con personas de elemento agua, Piscis, Cáncer, Escorpio. Hay una imagen muy preciosa. Veo un personaje que está viendo lo que es un cielo estrellado. Pero es como que es muy curioso. Es muy curioso lo que ha pasado ahora. No sé si lo has escuchado. No sé si lo has escuchado. Muy curioso. Aquí lo he escuchado. Se me escarapeló el pelo. Ay, por Dios. Aquí lo he escuchado. He escuchado que ha hecho... No sé si lo has escuchado, ¿vale? Cuando he volteado. La imagen que yo he visto, Géminis, es como que hay un personaje que abraza a una criatura y está mirando lo que es el cielo, las estrellas. No sé si tú de repente tienes como esa curiosidad de subirte lo que es a tu techo o a tu balcón y te gusta presenciar lo que es el cielo y de repente entras lo que es en contacto contigo mismo, reflexionas, meditas sobre la vida. Siento que muchos de ustedes quizá lo hacen acompañado de los hijos y siento que muchos de ustedes lo hacen solos o solas, pero es como que hay una energía que te acompaña.
Y eso es lo que me quiere decir, porque escucha que he hecho como que se siente aliviado o aliviada de que te estoy entregando este mensaje, de que te quiere decir que está siempre a tu costado, está siempre contigo. Y quizás tú miras las estrellas buscando una señal, un mensaje. Siento esto. Por eso que ese alivio de ellos, esto ha hecho. Es una paz, es como que suelta, Géminis. Veo la imagen de una criatura que lleva flores. Siento que ellos quieren que tú posiblemente deas presencia de visita. Siento que, o tú de repente eres una persona que siempre lleva flores. Siempre. Y es como que necesitan que tú lo visites. O necesitan de repente que alguien especial los visite. Que alguien lo recuerde. Géminis. Tienes que hacer caso de los sueños, Géminis. Porque es como que esta energía a lo mejor no solamente quiere verte a ti, sino también a tus hijos. Porque esa criatura que lleva flores es como que esa energía reclama también la visita de ellos. Mi querido Géminis. Vamos a ver respuesta en el tarot egipcio, dos grupos. Respuesta en el tarot egipcio, pero ¿cómo le he sentido su aliento aquí? Se me ha escarapelado esto, la mitad nada más, ¿vale? Gacho. Le he sentido aquí, no sé si ustedes lo han escuchado. Hay gente que puede escuchar, ¿vale? Hay gente que puede, hay gente que no. Respuesta en el tarot egipcio, dos grupos. Opción 1, opción 2, 7 segundos. Listo, para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de la luna es un no, puede ser que estás lidiando con un cáncer. Opción 2, la carta del mundo es un sí, puede ser que estás lidiando con un Virgo. Yo, aquí sinceramente, siento que las energías pasan, veo que pasan. Siento que esta lectura es como que estuviera rodeado de energías, de espíritus buenos. Porque si fueran malos, uno se pone nervioso. Es diferente la reacción. Es diferente, ¿vale? Porque yo me he topado alguna vez con una energía mala. Es muy diferente la reacción. Vamos a ver, cariño, las características. Se me ha ido el tiempo, corazón. Cuando la lectura es muy espiritual, todo es pausado, lento y no mides el tiempo. Vamos a ver las características, mi querido Géminis. La carta del 3 de copas. Muchos de vosotros, mi querido Géminis, es importante que tengas encuentros con amigos, amistades o familiares, porque también nos hablan de triángulos amorosos, pero en este caso es como, mira, y si te das cuenta hay un cielo con estrellas, mira, es como que estos seres de luz quieren que tú te diviertas más, quieren que tú de repente conozcas nuevos amigos, amigas o te reconcilies con alguien. La carta del 2 de copas, va a haber un compromiso o tú de repente vas a hacer lo que es una alianza o un compromiso, tanto lo que es en la parte económica como también lo que es en la parte afectiva. Muchos de ustedes van a estar conociendo una persona especial o ya estás conociendo una persona especial. Pueden ser elemento agua, Cáncer, Escorpio, Piscis o cualquier otro signo. Hay un contraste de piel. A lo mejor tú eres más moreno, más morena y la otra persona quizás es más rubio, blanco o viceversa. De esa manera lo vas a reconocer a la persona. La carta de Rey de Oros. Una persona de elemento tierra. Puede ser que estás lidiando también con tu jefe, con tu jefa. Esta persona confía en ti. Confía de repente a que tú te desenvuelvas bien lo que es en el trabajo o si a lo mejor estás llevando algo, algún proceso legal o etcétera, etcétera. Es una persona que a lo mejor tiene inclusive pareja,
pero se siente solo, se siente sola. Es como que quiere este personaje que tú siempre estés formando parte de su vida, mi querido Géminis. Espero que te haya gustado esta lectura, corazón. Ya me lo contarás. Siento que alguien que ya no está en esta tierra quiere que tú seas feliz. Quiere que lo visites, que no te olvides de ellos. Quiere que te recuperes y quiere inclusive de repente pedirte perdón. Si a lo mejor tú me dices, Richard, ellos me abandonaron, porque hay una tristeza al principio de tu lectura, quieren que tú le pidas, quieren que tú le perdones, que tú lo perdones. Es esto, Géminis, ¿vale? Te quiero. Hasta la vista y sé feliz. Bendiciones de corazón.